Hola, muy buenos días, buenas tardes ya en algunos lugares. Me da mucho gusto poder saludarte una vez más, desearte hoy que ha iniciado formalmente una nueva semana, porque ayer normalmente es un día en el cual pues logramos descansar y quizás hoy ya la mayoría de nosotros hemos arrancado con la lucha diaria, con los quehaceres, con retos, con desafíos, con ir y venir. Y pues deseo para ti una semana de éxito, una semana de bendición, donde Dios pueda ser el que marque el camino, el que te ayude a andar por él, el que marque el ritmo de cómo avanza tu vida y que tú puedas estar alineado con su voluntad para que puedas tener la garantía que aún en medio de las dificultades propias que se van a presentar en algún momento, puedes vivir confiado de que Dios está al control. Yo quiero compartir contigo en este momento la lección número 7. Se cierra, digamos, acá un ciclo en esta lección que se titula Ciudadanía Celestial. ¿Por qué digo que se cierra un ciclo? Porque acá entonces se está cerrando el ciclo de la carta de Pablo a los filipenses. Y ahorita vamos a entrar entonces a otra carta dirigida a otra iglesia, a otros hermanos, a otro grupo que pertenecían a ese trabajo misionero que Pablo había dejado en muchos lugares, ¿no? Ahora, esta carta que finalmente y mensaje que aquí quiero compartir contigo en esta mañana es por demás interesante. Me ha encantado el estudio de esta semana. De veras que quiero pedirte que lo escuches, lo apliques a tu vida, compártelo también, compártelo con otras personas que de seguro lo necesitan, por favor. Conviértete en un canal de bendición. A veces compartimos tantas cosas y pues no critico pues absolutamente a nadie. Cada quien hace con sus redes lo que quiere y puede dedicarle o darle un like al contenido que quiere y compartirlo. Pero qué bueno es que tú puedas también aprovechar esta buena porción de un contenido que te va a edificar y que va a servir para la edificación de otras personas. Entonces yo te invito de veras a que lo puedas aprovechar y lo puedas compartir. Y si te interesa, por favor, dale like y suscríbete al canal donde estamos semanalmente subiendo por lo menos un estudio, ¿ok? Que tiene que ver con mensajes de parte del corazón de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. ¿Qué ocurre acá? En esta carta, recuerda que la carta a los filipenses fue una carta escrita por Pablo, donde habla unas cosas interesantes y que son quizás a veces como que difíciles de entender que pueda caber en la mente de una persona que se encuentra injustamente presa por causa del evangelio, donde pudiera decir, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy predicando tu palabra, ¿cómo tú permites que yo esté aquí preso? Yo debería estar afuera y así predicar tu palabra. Pero resulta que vemos acá a un Pablo que desde la cárcel evidentemente se mantuvo firme y aprovechó desde el lugar donde estaba y esa circunstancia difícil de sufrimiento, servir de bendición para los que estaban allí y desde allí escribir mensajes de exhortación y de ánimo para las iglesias. Es increíble cómo una persona que estaba en un lugar y bajo una circunstancia en condiciones normales él debería estar esperando ser animado y desde allí él animaba a los demás. Entonces es una carta que da un mensaje profundamente liberador. Vivimos en un mundo de pecado y al vivir en un mundo de pecado, Dios no nos ha engañado. Vamos a tener una paz que va a ser pues atacada y en ocasiones perturbada por diferentes circunstancias. Pero para aquel que ha puesto su confianza en Dios, la paz no va a depender de las circunstancias, sino de aquel en quien hemos creído. Entonces Pablo escribe desde la prisión, pero desde
si bien en una situación de incertidumbre que no sabía qué iba a pasar con su vida, como ya dije, desde allí da un mensaje maravilloso donde él dice, yo confío en Dios, Dios está al control. Y resulta que descansa en Dios y esta paz en medio de esta tormenta que Pablo experimentó es ese tipo de paz que Dios quiere y que Pablo quería que su iglesia experimentara, que nosotros experimentemos, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va más allá de las circunstancias temporales. Y es una paz que descansa en una certeza. Y esa es la certeza de que tú y yo, a pesar de que hemos nacido en este mundo, tenemos una ciudadanía celestial. Y esa ciudadanía, pues evidentemente, es la que va a crear la diferencia de cómo nos conducimos en este mundo. Como cristianos, nosotros y personas comunes acá en este mundo vivimos bajo sistemas inestables en quien no podemos depositar nuestra confianza, que están llenos de injusticia, de inseguridad, y que nosotros no debemos depositar nuestra confianza ni en los hombres ni en los sistemas humanos, más allá de que lo debemos apoyar. Y que si en algún momento dado nos toca ser parte de algún tipo de institución gubernamental, como hay muchos casos, bueno, yo allí estoy para hacer una diferencia. Pero sin olvidar de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y esa ciudadanía es mi identidad. Es una promesa fiel y verdadera que debe impactar mi manera de vivir, que no me debe llevar a sentirme y a creer que soy superior a los demás. He recibido un privilegio enorme al haber pasado a ser parte de un reino celestial, ciudadanos del reino, embajadores del reino, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que eso, lejos de hacernos sentir superiores a los demás, porque recuerda, somos pecadores, conlleva para ti y para mí una gran responsabilidad. Y es la de, como embajadores, ¿qué es un embajador? Aquel que representa los intereses del país que le ha enviado como embajador. Entonces nosotros como embajadores del reino vamos a ¿qué? A presentar los principios del reino de los cielos y sobre todo los principios del carácter desvirtuado de ese Dios que nunca ha dejado de ser el soberano y que nunca ha dejado de ser un Dios lleno de amor y de justicia. Esta lección precisamente entonces nos invita a que nosotros, mientras estamos en este mundo, podamos nosotros vivir con una confianza en el presente y ante el futuro incierto, también vivir con una esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos, como ya dije, que Dios es el soberano, que Dios tiene el control, que Él siempre ha suplido, está supliendo y suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Y que además nunca seremos probados más allá de lo que podamos soportar. Yo no sé cómo tú estás hoy pasándola. Probablemente estás pasando por tiempo de calma, donde todo está fluyendo, donde las cosas se te están dando como tú así lo has esperado y planificado. Pero probablemente este mensaje llegue para alguien que posiblemente está pasando un momento difícil en su vida. Probablemente alguien que en esta semana recibió o recientemente una mala noticia o ha recibido la pérdida de algo o de alguien importante. O le han diagnosticado alguna enfermedad, tiene alguna condición laboral o familiar complicada. Y entonces tú estás lleno de incertidumbre y dices, ¿qué va a pasar, Señor? Y bueno, no te preocupes, aunque hayas pues aceptado a Cristo en tu corazón, si por momentos te asalta el nerviosismo, la ansiedad. Simplemente esta es una invitación con esta lección tan maravillosa a que vayas y deposites tus cargas sobre aquel que ofrece llevarlas por ti y darte descanso y darte paz aún en medio de la tormenta.
Y que si tú la estás pasando hoy, pues bien, entiendas, porque ya debes tener todo un historial donde has visto que llegan los ataques, llegan las circunstancias donde tenemos tiempo de paz y de repente y sin previo aviso llega alguna situación que ataca nuestra paz, nuestra tranquilidad. Entonces entender que en ambos momentos debemos vivir aferrados a aquel que nos va a ayudar en todo momento, en el momento de la dificultad o en el momento de la paz. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que en un momento de paz y de tranquilidad nos podemos relajar de tal manera donde nos olvidamos de Dios y dejamos de vigilar y de alimentar nuestra vida diaria con una relación íntima con el Señor, que hace que cuando la prueba de repente llega, yo me agarra entonces con un estado de poca preparación. ¿Por qué? Porque esa comodidad y esa bonanza me ha hecho relajar y me ha hecho dejar de ser vigilante. Velad y orad, dice la Escritura, para que no caigas en tentación. Entonces, esta lección se trata de eso, de que entendamos que vivir como ciudadanos del reino es vivir con fe, es vivir con paz, es vivir con amor, pero no por obligación ni por temor, sino porque mi corazón ya pertenece a Cristo y Él es la fuente de mi paz. Qué interesante esta lección. La lección del día domingo se titula Modelos. Y es interesante que, pues, debemos estar claros de que no somos islas, de que nuestra vida vive siendo impactada e influenciada diariamente por agentes externos, situaciones externas o personas vinculadas a nuestra vida y por ambientes dentro de los cuales nos relacionamos. Entonces es inevitable ser influenciados por todo esto o por otros y que nosotros también sirvamos de influencia para otros y sobre otros, sea positiva o negativamente. Ahora, Pablo hace un llamado acá. Qué interesante el llamado. Y hay que entender muy bien este llamado de Pablo que encontramos en Filipenses 3:17. ¿Quién debe ser nuestro modelo? Porque hay una parte de las Escrituras que nos menciona, maldito el hombre que confía en el hombre. Y la Biblia deja claro que yo no puedo poner mi confianza en los hombres, en los sistemas de este mundo, porque tanto estos sistemas como los hombres nos van a defraudar en un momento dado. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Ahora, ¿por qué entonces Pablo dice lo que dice Filipenses 3:17? ¿Será que Pablo se había olvidado de este principio o que se le había subido el ego hasta su cabeza y se había olvidado que las personas deben poner su confianza en Cristo y no en los hombres? ¿Qué dice Pablo allí en el versículo 17 de Filipenses 3? Qué osado Pablo cuando dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Usted se atrevería a decirle a las personas y desde un púlpito, desde cualquier lugar, imítenme a mí, sean imitadores de mí? Yo nunca lo he hecho, de veras que no. Pero, ¿qué había en el corazón de Pablo cuando estuvo dispuesto a decir esto? ¿Aquí acaso Pablo estaba diciendo a las personas, véanme a mí y dejen de ver a Cristo? Claro que no. Pablo era un hombre que había pasado por todo un proceso del cual hemos estudiado bastante, cómo era su vida pasada, cómo él había puesto su confianza en el linaje al cual pertenecía, ser judío, haber sido circuncidado y todas estas cosas, haber sido celoso con la causa del evangelio, ¿no? Pero estando equivocado, en fin. Incluso después que él se entrega a Cristo, Cristo lo derriba camino a Damasco y él entiende que estaba sirviendo a la causa incorrecta y se hace cristiano, apóstol de los judíos. Las luchas de Pablo no acabaron, sino que ahora pasaron a ser luchas distintas, sino que allí la lucha espiritual de Pablo se intensificó, porque aunque él había ya aceptado la verdad del evangelio,
él tenía una lucha intensa que de hecho le acompañó toda su vida, pero que fue en franco progreso, porque llegó un día él a decir: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Yo no entiendo lo que hago. Sé qué es lo que debo hacer y hago lo contrario. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y él habló claramente de que esa era su condición. Pero él fue avanzando y la fe de Pablo y la vida de Pablo fue en aumento, como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y pues Pablo llegó a crecer en fe y llegó a descubrir cuál era el secreto de pelear la buena batalla de la fe. Y Pablo llegó a un punto en el que entonces él dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ojo, él aquí no está diciendo que el ejemplo no es Cristo, pero Pablo llegó a un punto en que él podía decir: yo imito a Cristo. El modelo sigue siendo Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, que la Escritura también habla de que nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios. En aquel día dirá a unos: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad del reino de los cielos, y a otro: id al castigo eterno, malditos. Y a ambos les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, y a los otros: porque tuve hambre y no me diste de comer. Recuerda que allí entonces el uno y el otro preguntarán: ¿y cuándo nosotros te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hijitos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, en esto se muestra que nosotros somos los representantes de ese Dios a quien solo podemos ver por fe, y que a las personas se les va a dificultar tener un conocimiento de Dios y un verdadero concepto del carácter de un Dios, que pues no lo pueden ver porque todavía no tienen una fe desarrollada, y que evidentemente van a llegar al conocimiento de Dios, de su carácter y de su amor, a través de aquellos quienes seguimos a Dios y servimos a Dios. Entonces no es cerrado que Pablo pues entonces haya dicho: sean imitadores de mí, porque está bien. A veces es más fácil a la persona pues creerme a mí de manera inicial, a quien te tengo allí, que creer a ese Dios con quien todavía no tengo una fe suficiente para creer en él. Entonces, de esa manera es correcto que en esa fase inicial, pues mi testimonio, por supuesto que cuenta muchísimo, porque mi forma de vivir va a hablar de la clase de fe y de la clase de Dios en quien yo creo y a quien yo sirvo. Ahora, ojalá, y el llamado es a que llegara un momento y un punto de nuestra entrega y dependencia de Dios y de nuestro crecimiento espiritual, en el que nosotros seamos capaces de decir, o sin decirlo, invitemos a las personas a que puedan imitarnos a nosotros, porque nosotros somos imitadores de Cristo, porque reflejamos tanto el amor y el carácter de Dios, que el ejemplo que yo doy vale la pena seguirlo, porque va en concordancia del ejemplo de Cristo. Esa fue la vida que llegó a vivir Pablo. No estaba elevándose como una persona perfecta por encima de Dios, sino que estaba señalando que una vida rendida a Cristo se tiene que convertir en un reflejo y guía visible para otros, para que lleguen entonces a Cristo. Sin embargo, él habla de esos buenos modelos, pero también existen modelos peligrosos, de los cuales Pablo habla en Filipenses 3, 18 y 19. Él allí declara: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué quiso decir Pablo acá cuando dice: no sigas esos modelos, cuyo Dios es el vientre? ¿Será que Pablo se estaba refiriendo aquí a las personas dadas a la gula, a los intemperantes, a aquellos que comían de todo, que no se cansaban de comer? No. Sino que cuando se refiere cuyo Dios es el vientre, es que a aquellas personas que sencillamente tenían un desenfreno y le daban placer, digamos, a todo lo que le venía a la mano hacer sin restricción. Aquellos que
sencillamente se rendían a lo banal, a lo profano, y que no eran capaces de decir no a lo que no edificaba. A eso se está refiriendo Pablo. Entonces, allí él distingue esos dos modelos. Un buen modelo que va a presentarse a través de una vida centrada en Cristo, y aquellos malos modelos que están dominados por el ego, por los placeres y por los valores o satisfacciones pasajeras del mundo. Entonces, allí Pablo no está hablando con desprecio para con aquellas personas que no son buenos ejemplos, sino más bien con tristeza, recordando que la cruz nos coloca a todos en el mismo nivel, pecadores necesitados de la gracia de Cristo para poder ser salvos, como lo enseña él en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Es decir, hubo un cambio. Y eso no nos hace mejores que los demás. La única diferencia es que nosotros somos aquellos que hemos aceptado que como pecadores nos tendríamos que rendir a aquel que es el único que nos puede salvar, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para ser salvos. Y servir de ejemplo de aquellos que han abrazado la cruz como el único medio a través del cual podemos ser salvos. Entonces esto nos lleva a una reflexión personal. El primer lugar donde nosotros somos modelos es en nuestro hogar. En segundo lugar, en el trabajo, en la iglesia y en medio de la sociedad. Y yo te pregunto, ¿cómo nos conducimos? ¿Qué clase de personas somos? Somos personas que procuramos ser íntegros en la posición que sea. En el hogar estamos dando un ejemplo digno de ser imitado, que inspira a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, para que sigan el ejemplo que nosotros estamos dando, porque este ejemplo va en concordancia del ejemplo de Cristo. ¿Ven en nuestra casa que somos imitadores de Cristo? O de repente somos oscuridad para la casa y claridad para la calle, y nuestra familia dice, pero es que él, así como predica o se comporta con los demás, no es como se comporta con nosotros. Él no es así en casa. ¿Qué impacto estamos dando en casa? Me temo y me entristece pensar y saber que en ocasiones pues nuestra familia no está avalando lo que sale de nuestra boca cuando estamos entonces frente a otras personas. De veras que nosotros debemos ser un buen ejemplo, porque seguimos el ejemplo de Cristo. Así que la pregunta es, ¿qué legado tú y yo estamos dejando para el mundo, para nuestro hogar? El llamado es a que las personas no nos van a seguir a nosotros, pero sí que a través del modelo que hemos presentado o de nuestro ejemplo, esta persona diga, oye, vale la pena ser cristiano. Oye, vale la pena de verdad seguir a Cristo. Esta persona me muestra un evangelio que vale la pena vivirlo. Ese es el tipo de legado que nosotros debemos dejar, un legado que refleja a Jesús y que deja una influencia eterna. En la parte del lunes hay un llamado maravilloso que dice, permanezcan firmes en el Señor. El llamado no es solo a entregarnos a Cristo, sino a permanecer. Tenemos un grave problema de que no permanecemos en muchas cosas. Personas que habla la Escritura, que son como las olas del mar, que van y vienen, hoy quiero, mañana no. ¿Eres tú una persona que permanece en esos buenos propósitos? Tal vez te has puesto delante de ti el desafío de tener una correcta manera de alimentarte para verte y sentirte mejor, de hacer ejercicio, y de repente empiezas, pero enseguida ya lo cortas. De tomaste un nuevo emprendimiento, un empeño nuevo, un buen propósito, pero al poquito tiempo lo dejas. Acá tenemos, no sé, más de un año con este asunto de estar presentando la palabra de Dios una vez por semana a través de este estudio. Y sí, es visto por no muchas personas. Quiera Dios
que pues pueda ser visto por más personas. Te invito a que lo compartas como te dije al principio. Pero hemos permanecido y en ocasiones nos ha saltado el pensamiento de decir, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar? Y hemos entendido por la gracia de Dios de que debemos ser como firmes, constantes. De que aunque esta palabra llegue a 20, 30, 50, 60 personas y tal vez no a miles, está sirviendo de algo. Yo estoy sirviendo como un canal de bendición para otros. Ahora, nosotros estamos llamados a permanecer. Y Pablo aquí contrasta dos realidades opuestas. Quienes viven para lo terrenal, como ya dijimos, cuyo Dios es el vientre, aquellos que dan rienda suelta a la satisfacción de cualquier deseo y placer, y aquellos cuya ciudadanía está en los cielos. Ahora, para el cristiano, la identidad no se puede definir por lo que tú posees, por tu legado y de qué familia vienes, por tu apellido, por el auto en el que andas, por la casa que tienes, por el estatus, por cómo te ve el mundo, sino porque perteneces al reino celestial, cuyo soberano es Jesucristo. Y esta ciudadanía no es simbólica ni abstracta, sino que tiene implicaciones concretas y una esperanza real. ¿Qué debe generar en ti y en mí al yo creer y hacerme ciudadano del reino e invitar a las demás personas a que se hagan ciudadanos del reino? ¿Tú sabes qué es lo bonito? Yo estoy aquí en un país donde qué difícil es recibir la ciudadanía. Pero resulta que la invitación a convertirte en ciudadano del reino celestial, que es el mejor de los reinos, porque es pertenecer al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, es una invitación que está abierta para todo el que hoy quiera. Si hoy el mundo entero se quiere convertir en ciudadano del reino más importante de todo el universo, ahí está. Hoy mismo Dios te da la ciudadanía. No tienes que hacer más nada. Simplemente aceptar el regalo, la invitación a hacerte ciudadano. ¿Qué aprecias más? ¿O qué aprecio más? ¿Llegar a alcanzar la ciudadanía de este país, de los Estados Unidos? ¿O llegar a conservar mi ciudadanía como parte y ciudadano del reino celestial? Permita Dios que para mí siempre sea más importante ser ciudadano del reino celestial que de este país. Que ojalá y algún día pudiéramos lograr un estatus mejor. Está bien, pero ¿cuál es el mensaje que está acá encerrado? Aquí Pablo te invita a que todo aquel que entienda que es un ciudadano del reino debe entender que su futuro es un futuro glorioso, más allá de las circunstancias por las cuales estés pasando ahora o llegues a pasar después. Él habla y dice, el cuerpo de nuestra humillación, frágil, limitado y sujeto a la enfermedad y a la muerte, será transformado para ser semejante al cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Eso lo dice él en Filipenses 3:21. Entonces, ¿a qué te debe llevar el saber que eres ciudadano del reino? Bueno, está claro que aquí todos los que vivimos hoy día vamos a morir, excepto que Cristo venga en nuestros días. Eso es claro. Dijo alguien, la muerte está tan segura de su victoria que a todos nos ha dado toda una vida de ventaja. Es decir, en este mundo, hasta que Cristo venga y acabe con la muerte y restaure todo, todo lo que nace va a morir, incluso tú y yo. Así que si tú has puesto tu confianza en lo que eres y en lo que tienes, pronto dejarás de tenerlo. Y nada de aquello por lo cual tú has luchado y te has afanado te lo vas a poder llevar. Porque hoy mismo puede llegar el llamado de Dios a descansar. Hoy mismo. En este instante y cada vez que pronuncio una palabra, alguien está muriendo. Personas que tal vez ni se imaginaban que hoy iba a ser su último día. Pero cuando usted entiende que usted es ciudadano del reino, cambia las cosas porque usted entiende que no se trata
de una prolongación de esta vida y tratar de vivir más y más años. Qué bueno cuidarse para vivir la mayor cantidad de años acá y vivirlos bien. Pero es que ni siquiera se trata de una prolongación indefinida de la vida, sino de una vida restaurada. Porque ¿quiere usted vivir eternamente en un mundo donde sufrimos y donde perdemos a seres queridos y nos enfermamos y la gente nos defrauda y tenemos ratitos de felicidad y a cada rato un momento allí de prueba y de dificultad? Claro que no. ¿Quién quiere una vida eterna bajo esta circunstancia? Entonces aquí no se trata solamente de la prolongación indefinida de la vida, sino de la vida eterna, pero restaurada, plenamente renovada, libre del deterioro del pecado, donde vamos a ser restaurados nosotros y todo lo que Dios ha creado. Ahora, las Escrituras describen esta esperanza con claridad. Por ejemplo, y te voy a mencionar personas que tenían su mirada puesta no en lo temporal, sino en que había algo más allá. Había el concepto claro de que si sufro aquí, reinaré allá, gozaré allá, reiré allá. Entonces se nos cita allí a Pablo, que él afirma en medio de su enfermedad, de que él creía que iba a morir, pero Pablo decía, no importa. Tal vez yo voy a morir acá, pero yo he de ver con mis propios ojos a Dios. Aún después de la muerte, él conservaría su identidad personal. Y Job creía en esto. Entonces, en Jesús también lo vemos. Un Jesús resucitado muestra un cuerpo como real, tangible, aunque ahora glorificado. Pablo explica que lo corruptible se vestirá de incorrupción y que lo mortal de inmortalidad. Colosenses declara que cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿En qué se basa esta esperanza y esta promesa si sabemos que, excepto que Cristo venga, todos nosotros vamos a morir? Esa esperanza se basa en la resurrección de Cristo, en la victoria que ganó Cristo sobre la muerte, que murió pero que al tercer día resucitó. Y ese es el corazón de nuestra esperanza. No es entonces una idea consoladora inventada por el ser humano, sino una realidad garantizada gracias a la resurrección histórica de Cristo. Entonces, como incluso algunos pensadores no creyentes han reconocido, dice, el cristiano no solo ofrece consuelo frente a la muerte, sino la afirmación audaz de que la muerte será vencida sin perder nuestra identidad personal. Eso solo nosotros los cristianos lo podemos declarar y afirmar porque tenemos esta realidad en Cristo Jesús. Entonces es importante, ¿vale la pena abrazar este evangelio? Claro que vale la pena. A veces he dicho, este evangelio vale la pena, mire, incluso aunque no fuese real. Sin embargo, fíjate tú, todas las promesas de Dios, el reino de los cielos, la vida eterna. Pero fíjate tú lo que dice acá Pablo en 1 Corintios 15. Pablo allí dice, nuestra fe sería vana y seríamos los más dignos de lástima si todo aquello en quien hemos y en lo que hemos creído finalmente no sucediera. ¿Ok? Ahora, yo he dicho a veces, bueno, es que aunque no fuera cierto, es que son tantos los beneficios y las bendiciones que tengo al abrazar la cruz y la esperanza, que aunque no fuera cierto, eso me permite vivir mejor en esta vida. Y algunos pueden decir, ay, es triste porque entonces usted se estuvo limitando de tantas cosas, creyendo en esto que al final no vaya a ser cierto. Pero al final, ¿de qué me pierdo? El cristiano realmente no se pierde de nada valioso, verdadero y puro y santo y bueno de lo que ofrece el mundo. A la final no nos perdemos de nada valioso. Aunque no fuese cierto, valdría la pena creer en el evangelio. Sin embargo, la razón por la que creo que claro que es cierto
Es porque si no fuera cierta esta verdad y esta esperanza, sencillamente no generaría hoy por hoy el creer en este evangelio los milagros y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las razones por las que creo que firmemente de que claro que es cierto esto que he abrazado por fe, es porque de otra manera ese evangelio, si no fuera real, no cambiara los corazones como hoy día logra cambiarlos. Vale la pena abrazar esta verdad del evangelio por todas las razones que te he podido mencionar y cualquier otra en la que pienses. El día martes, otra de las cosas, fíjate, aquí hemos visto el primer efecto positivo que va a experimentar una persona que ha entendido y ha decidido ser parte del reino de Dios, ¿no? Ciudadanos del reino. Va a tener una esperanza en lo futuro. Va a tener una esperanza de que su vida aquí no acaba. Va a tener una esperanza de que su cuerpo será restaurado, las enfermedades pasarán y podremos vivir no solo ilimitadamente, eternamente, sino esa vida eterna pero transformada. Otra de las cosas que debe impactar y generar el ser ciudadanos del reino es que tales personas van a poder regocijarse siempre en el Señor. Y esto lo dice Pablo en Filipenses 4, 4 al 7. Después de Pablo exhortar a la unidad, Pablo allí nos conduce al corazón de la vida cristiana práctica. Es el gozo y la paz en el Señor. Ahora, es importante notar dónde pone Pablo el énfasis. Él no dice regocíjense en la circunstancia o regocíjense en los problemas, regocíjense en la pérdida del ser querido, de la salud o del trabajo. Claro que no. Oye, ojo, no vivimos una fe ingenua. Claro que van a venir los problemas y no me diga usted que usted va a reír a carcajada cuando pierde un hijo o cuando le han dado un diagnóstico negativo sobre su salud. Claro que no. Aquí el llamado de Pablo no es a yo regocijarme en medio de las cosas que llegan a mi vida, en medio de las circunstancias difíciles. Claro que no. Sino que él dice, regocíjate en el Señor en medio de todo tipo de circunstancias que te toque vivir. Porque las circunstancias cambian, pero Él no cambia. Sea positiva o sea negativa, el llamado es a yo regocijarme en el Señor. Si usted por hoy la está pasando muy bien, si usted hoy por hoy le está yendo de maravilla, si usted económicamente ha llegado a la cúspide, profesionalmente también, es respetado, es admirado por muchos, o si usted hoy día está sufriendo y está en una cama, en una enfermedad, con problemas económicos, en ambas circunstancias es importante que yo me regocije en el Señor. Para yo no perder mi fe, ni en este momento en el que estoy siendo fuertemente probado, ni en este momento en el que estoy siendo fuertemente exaltado. Es decir, el regocijarme en el Señor significa, Él es el centro. Nada me va a desviar de poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de lo que tengo. En medio de la enfermedad, yo me voy a regocijar en que estoy en las manos de aquel que conoce el fin desde el principio, en las manos de aquel que me ama. Aunque no me sane, en Él confiaré porque mis ojos han de verle. Pero ¿qué tal cuando te está yendo de maravilla? ¿Te ufanas? ¿Crees que es por ti? ¿Te olvidas de Dios? Entonces, el llamado es a regocijarse siempre en el Señor. Nosotros vivimos rodeados de situaciones que, como te digo, nos roban la paz, la calma, por problemas de salud, de familia, inestabilidades de todo tipo, luchas personales. Ahora, Jesús ya había advertido que preocuparme no resuelve nada en mi vida. Y Pablo nos recuerda que no podemos confiar en nosotros mismos, sino el llamado es ni desesperarnos, es a echar nuestras cargas sobre Él. Porque Él cuida de nosotros, dice Pablo. Ahora, la respuesta bíblica a la ansiedad, para ti que probablemente te encuentras ansioso en este momento, no es ignorarla, no es negarla.
No es que si alguien te pregunta cómo estás tú, porque como eres cristiano, o yo porque soy pastor, bien, 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 no, no, bien. Pero por dentro tengo una batalla espiritual tremenda. Estoy decaído. Tampoco se trata de que yo tengo que ir ventilando mis problemas, mis situaciones por todo el mundo. No. Pero probablemente estás presentando una imagen externa con una coraza donde tú mismo quieres negar que la situación está difícil. No. No se trata de ignorarla, sino de llevarla a Dios. Y allí Pablo lo expresa con claridad. Cuando él dice, en toda situación, por medio de la oración y del ruego y la acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios, el cual tiene cuidado de ti, el cual te ama y no cambia. Orar, dice aquí Pablo, con acción de gracias. Es una oración de fe. No porque yo ya sé cuál va a ser el desenlace, ni cuál va a ser la respuesta. Siempre que oramos queremos que la respuesta de Dios vaya en concordancia a mi deseo, a lo que yo pido. Pero es porque yo tengo una visión limitada. Es porque yo creo que eso que yo pido es lo que conviene. Y dice la Escritura, pides y no recibes porque pides mal, porque no pides como conviene, porque pides para tus deleites, no para tu crecimiento espiritual. Cuando yo pido, claro que puedo expresar el deseo que tengo, pero siempre terminar y decir, si es tu voluntad, Señor, si tú crees que esto es lo que me conviene, y si no, ayúdame, Señor, de antemano, te agradezco, porque sé que estoy en tus manos, que tú me amas y que pase lo que pase, la respuesta que llegue será una respuesta que va a merecer mi agradecimiento y mi sumisión a tu voluntad, porque tu voluntad es la mejor, porque Dios nunca te va a dar nada que no sea para tu bien. Entonces él allí lo expresa, debemos orar con acción de gracia sin importar cuál sea la respuesta, sino que oro con acción de gracia porque yo conozco quién es el Dios al que yo oro. Y eso me lleva a agradecer anticipadamente porque confío en su carácter, confío en su amor, confío en su sabiduría y confío entonces en el futuro aunque no lo pueda ver. Confío en que si yo pudiera ver el fin desde el principio como Dios lo ve, siempre escogería lo que Él tiene preparado para mí. Pero como no lo puedo ver, tengo que descansar en la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Ok? Entonces, acá el ruego, incluso en circunstancias urgentes y dolorosas, va a seguir siendo una declaración de confianza, ¿no? Pero una confianza que va a crecer solo cuando hay intimidad con Dios. En la medida en que te acercas más y más a Dios, tus deseos, tus pedidos van a ir más en concordancia con la voluntad de Dios, porque es que ya le conoces, ya tienes toda una historia pasada. Ya tú sabes el modo de cómo Dios ha actuado en tu vida y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepienta, ni para que cambie. Él dijo y Él hará, Él prometió y no cumplirá. Entonces tú ya sabes. Como ese tipo de confianza anticipada que uno llega a tener con las personas a quien uno ama y con quien se relaciona mucho. Me refiero a los hijos, a la esposa. Tantos años viviendo con la esposa que yo ya sé. Yo ya sé cuando mi esposa hay algo, hecho algo que yo ya sé que ya viene la respuesta tal cual yo me la había imaginado, tal cual. Y nos decimos mutuamente, sabía que me ibas a decir eso. ¡Wow! No me equivoqué. Eso viene dado ¿por qué? Porque hay un relacionamiento de tantos años, tan íntimo, tan cercano, que ya prácticamente ella conoce mi pensamiento y yo el de ella. En la medida en que más me acerco a Dios, mis oraciones van a ir fundamentadas más y más al conocimiento que tengo de Dios en su carácter y de su palabra, porque voy a pedir como conviene, porque voy a pedir cosas que están acorde con su voluntad y la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Entonces ahí yo puedo pedir con la certeza de, donde no siempre se va a dar como yo lo he dicho, a pesar de ese conocimiento y relación íntima, porque no siempre descubro todo lo que está pensando mi esposa o ella de mí. Pero va a haber un poco más de ¿qué? De certeza. Ella sabe quién soy.
Yo sé quién es Dios. Yo sé que Él cumplirá. ¿Ok? Eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. No se logra. ¿Ok? Claro que no siempre va a haber gozo emocional cuando estoy pasando por una situación difícil, pero voy a tener una esperanza y una confianza porque sé que Él es el mismo. Entonces, ese es el verdadero regocijo en el Señor. Esa es otra de las cosas y bendiciones que van a sentir aquellos que son ciudadanos del reino. ¿Ok? Van a poder regocijarse siempre en el Señor, aún en medio de la tormenta, con la seguridad de que su vida, sus vidas, mi vida está en las manos de Él. El día miércoles es una invitación a cómo lograr esto. Ya lo dije, no es de la noche a la mañana. Toma tiempo. Nadie ni cae aparatosamente y cae en el fango y se ensucia del pecado. Usted ya sabe, no tiene por qué haber mayores sorpresas cuando usted conoce a una persona. Siempre recuerdo que el pastor Bullón, nuestro querido pastor Bullón, contaba una historia de qué haría usted si usted está en medio de una multitud en el centro de la ciudad y usted ve que viene una persona con un paquete aquí debajo en sus manos y viene corriendo entre la multitud y más atrás viene la policía detrás de esa persona persiguiéndole y usted está allí de lejos viendo a esa persona que viene hacia usted y cuando llega hasta donde está usted le entrega el paquete y le dice por favor escóndeme este paquete, corre. ¿Qué haría usted? ¿Usted le haría el relevo y lo agarra y sigue corriendo y se esconde o le dice vente, métete acá si usted es un desconocido para usted? Él dice no, claro que no lo haría. Yo le digo que no porque lo viene persiguiendo la policía. Pero después él dice, ¿y qué sucedería si el que viene corriendo y al que vienen persiguiendo la policía es su esposo, es su hijo, en quien usted cree, confía, lo conoce profundamente? Y le dice esto, usted se detendría a decirle, ya va, pero primero explícame. Primero dime, explícame qué es lo que está pasando cuando ya sabe que la policía viene a metro de esa persona. Claro que no pide explicación. Usted sabe que algún buen motivo tendrá, porque usted lo conoce. Y esto es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana. Eso es algo que ha ido en aumento y que se ha gestado una relación de intimidad y de confianza absoluta, donde yo sé que alguna buena razón habrá para lo que Él me pidió que haga. Ese tipo de confianza es la que nosotros debemos tener en un Dios que es mucho mejor que nosotros. Ese es el Dios que de verdad nunca falla, nunca ha fallado. Ahora, ¿cómo podemos lograr ese tipo de fe, de crecimiento espiritual y de confianza absoluta? Él dice ahí en el día miércoles, piensen en esto, Filipenses 4, 7 y 9. Y él entonces continúa desarrollando esa misma idea del día anterior, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es una situación o condición pasajera, sino que se convierte en una fuerza activa que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. El verbo que utiliza tiene un matiz militar. Aquí Pablo describe una guarnición que protege una ciudad sitiada. Tu vida y tu mente está sitiada, ¿sí? Está allí sitiada alrededor de enemigos que la están atacando, que quieren invadir la ciudad de tu mente. Tu mente es una ciudad que está rodeada de enemigos que la quieren invadir, que la quieren conquistar y poseer. Es decir, la paz de Dios no va a eliminar el ataque, los conflictos, pero sí protege nuestra vida para que ella no sea invadida por la ansiedad, por el temor, por la confusión. Y eso va a depender de mi mente, de qué se alimenta. Es una paz que está estrechamente relacionada con yo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Dice Pablo, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen aquellos que aman tu ley, que andan de acuerdo a tus preceptos, a tus estatutos. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que te vaya bien, para que no peques. Ahí está la guía, el manual del fabricante, que el Señor nos ha dejado.
Entonces, no es la paz solo un regalo así que llegó de repente y que ya invade mi vida para siempre, sino que es el resultado de una mente que está alineada con Dios. ¿Tu mente está alineada con quién y con qué? Mi mente con qué está alineada. Por eso allí Pablo da un paso más y nos lleva al terreno del pensamiento consciente. Por lo demás, hermano, todo lo que es puro, santo, bueno, noble, de buen nombre, y detalla una serie de virtudes o de aspectos y cualidades o de pensamientos positivos y edificantes que él dice, si alguna virtud hay en ello, pues en ello pensar. Todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de buen nombre, dice Pablo. Entonces no es una lista de valores abstractos, son virtudes filtradas con el carácter de Cristo y de su palabra. ¿Con qué llenas tu mente? Porque todo nace en la mente. El problema no está con nuestros actos pecaminosos, claro que no. Dice la palabra de Dios y el mismo Pablo, que todo nace y después que el pecado vino y llegó a la mente y tú lo concibes y lo abrazas y lo vas fortaleciendo, como el bebé que es engendrado en el vientre de la madre se va formando hasta que da a luz. Y se traduce en que esos pensamientos, ese pecado que nació en la mente, luego va y cuando ocurre el pecado o la práctica pecaminosa, ya es solo el resultado de un pecado que ya había operado y se había producido en la mente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay en tu mente? Tu mente va a ser ocupada por algo, por alguien. Son miles y millones de pensamientos que tenemos constantemente. Y ese espacio de la mente, si tú y yo no lo alimentamos correctamente, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la Biblia dice la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de lo que hay en tu mente, va entonces ¿a qué? A generarse tus comportamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que contemplamos repetidamente, día tras día, va formando la manera en la que tú piensas. Y finalmente, tu manera de vivir. De lo que tú ves y tú contemplas y tú escuchas y alimentas tus 5 sentidos, de eso va a depender la confianza y la paz que tienes. Si te la vives viendo todo el tiempo noticias, de malas noticias, de situaciones y de peligro y la inseguridad, sales a la calle y andas inseguro. Claro que hay que tener prudencia. Pero si yo lleno mi mente de Dios, de sus promesas, de su cuidado, esto no va a convertirme en una persona presuntuosa, arrogante, que no tomo medidas de seguridad, pero me va a permitir tener paz en mi corazón mientras otros andan ansiosos, andan preocupados. Y finalmente entonces esto va a impactar nuestra manera de vivir. Familia, no hay milagros instantáneos ni automáticos en el ámbito espiritual. No significa así. La transformación cristiana es progresiva, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como sean tus pensamientos, será entonces tu forma de actuar. Entonces, el llamado es, piensa en lo bueno, piensa en lo verdadero, que sometas y te coloque esa disciplina espiritual y que vigiles. Por eso lo compara con una guarnición, que está vigilante de una ciudad sitiada, de tu mente sitiada, donde no debes dejar entrar a esos enemigos que invadan la ciudad de tu mente. La mente necesita ser educada, renovada y dirigida constantemente hacia Cristo. Por eso allí Pablo entonces concluye con un llamado a la coherencia. Lo que han aprendido, lo que han recibido, oído y visto, practíquenlo. Practíquenlo. Pensar bien y vivir bien van de la mano. Dime con quién ande y te diré quién eres. Dime de qué alimentas tu mente y te diré lo que vas a hacer. Y cuando eso ocurre, no solo la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, sino que el Dios de paz camina con nosotros. Nos muestra el camino y nos ayuda a andar por él. Ya estamos llegando al final de esta lección, donde él dice entonces, ¿cuáles son las claves del contentamiento? Eso es lo que hace la diferencia, mi querido.
para aquel que es ciudadano del reino. Pablo nos abre el corazón, nos revela algo que no se aprende en teoría, sino en el camino de la vida. El contentamiento cristiano no depende de la circunstancia, sino de la relación con Cristo. Él dice con claridad que ha aprendido a vivir en la escasez y en la bonanza y en la abundancia. Y esa palabra, he sido aprendido, es la clave. El contentamiento no es automático. Es una lección que se va aprendiendo con el tiempo y con las pruebas. He sido enseñado. He aprendido a vivir contento cuando tengo mucho o cuando tengo pocos. La crisis, el hambre, la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre, claro que suelen despojarnos a veces de ese momento de paz o de regocijo o de felicidad, pero no me quiebra. No me quiebra. Tampoco te sientas que no eres un cristiano genuino si a veces te invade la ansiedad. Es propio. Y cuando te sientes cargado, ve y echa tus cargas delante de aquel que se ofrece a llevarla por ti. Pero dime si no es cierto esto, que a veces no es sino cuando perdemos cosas esenciales que dejamos de darle importancia a aquello que no es tan importante y aquello sobre lo cual te habías preocupado tanto por atesorar, por conservar, por el trabajo, por las posesiones, como dice ese canto. Perder los bienes es mucho, claro que sí. Y hay que cuidarlo. Y qué malo cuando perdemos un mal negocio, alguien entra y roba nuestros enseres del hogar. Claro que eso es importante. Pero luego dice el canto, pero perder la salud es aún más. Dime si no es así. ¿Qué estarías tú dispuesto a pagar por tu salud? Personas que estarían dispuestos a darlo todo. Gente multimillonaria que estaría dispuesto a darlo todo y quedar en la pobreza con tal y recibir la cura para una enfermedad incurable. Dime si no es así, que cuando perdemos cosas verdaderamente esenciales, nos damos cuenta que hasta ahora le habíamos dado un lugar que no correspondía a cosas que no tienen tanto valor. Y luego concluye el canto y dice, pero perder el alma es pérdida tal que va más allá de perder los bienes, perder la salud, porque el alma, perder el alma, dice, no se recobra jamás. Entonces yo creo que este es el meollo del asunto. Pablo aquí no está diciendo que nunca haya sentido dolor, ansiedad, sino que describió esa verdad profunda. Cristo es suficiente. Por eso pudo afirmar después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo no significa que podemos lograr cualquier cosa que imaginemos, sino que podemos atravesar cualquier circunstancia sin perder la fe, la esperanza ni la identidad. Podemos obedecer, amar, perseverar, confiar y permanecer fieles aun cuando la respuesta de Dios tarde o no llegue como lo pensábamos. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta. Pero nos ofrece un corazón nuevo que canta aún en medio del dolor. Y eso es una fe madura, una fe probada, no experimental, una fe que ya no depende de los resultados inmediatos, sino de una convicción profunda. Yo sé en quién he creído. Y esta fe no niega el sufrimiento, no es una fe ingenua, pero le enfrenta las crisis con la esperanza firme. No es presunción espiritual ni resignación pasiva. Es confianza activa en un Dios que siempre da lo mejor, aun cuando nosotros no lo entendamos en el momento. Y entonces allí Pablo cierra con una promesa que sostiene todo el pasaje. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Él allí no está hablando de ausencia de problemas, de pruebas ni de necesidades, sino de una provisión segura de lo material y de lo espiritual, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No promete, pues,
paz permanente. Claro que no. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas lo librará el Señor. No prometo una vida sin tormenta, pero sí una fe edificada sobre la roca. Así que el contentamiento cristiano, entonces, no es conformismo, mi querido, es descansar en Cristo. Es llegar al punto donde la fe deja de ser un experimento y se convierte en mi forma de vida. Una fe a prueba de vientos, de tormenta, de sacudones, no porque seamos fuertes por mis propias fuerza, sino porque hemos aprendido a confiar en aquel que pelea mis batallas. Yo quiero despedirme con una verdad transformadora. Primero, que la vida cristiana se vive cada día. Que mientras estemos en este mundo van a venir conflictos, malas noticias, diagnósticos que no deseamos, situaciones difíciles. Pero recuerda algo, que todo eso pasará. Y yo creo que es lo más importante. Esta historia la he contado antes, tal vez no en este espacio, pero sí en algunas prédicas de ese rey, de un gran reino, que le dice al sabio principal de su reino: yo quiero que me escribas una frase profunda y que me pueda traer aliento o seguridad o advertencia en el momento en que más lo necesite, por favor. El sabio le escribe la frase, se la da en un papelito chiquitito. El rey no lo lee, lo guarda en su anillo, que le quitaba o le abría como una tapita y tenía como un pequeño depósito. Él guarda el papelito en su anillo, lo cierra y el sabio le dice: déjalo allí, rey. Cuando llega un momento difícil o importante en tu vida, lo puedes sacar y lo puedes leer. El rey hizo caso. Y dice que después, tiempo después, el reino fue atacado. Y recibió el ataque más fuerte de toda la historia del reino, donde el ejército enemigo estaba superando a sus ejércitos y estaban pues a punto de vencerles y de dar con él, apresarlo, obviamente para quitarle la vida. Y el rey huye y tiene que huir, y venían los escuadrones enemigos detrás de él y él huye y huye en medio de la selva, y llegando a un punto en el que sentía que ya no había lugar a donde huir, de repente mira así a su mano derecha y ve que hay como una cueva. Y él se mete allí en la cueva, echa a andar el caballo para que siga, y él se mete en la cueva y cubre con unas ramas la entrada de esa cueva, y él se queda allí. Y entonces llegaron allí los enemigos y pasaron por allí, buscaron, y finalmente él pasa desapercibido, no lo ven, no lo logran capturar. Acaba la prueba, la batalla, la invasión. Él vuelve a su reino deteriorado, pero todavía en pie. Y el reino se restablece. Y el reino se llega a restablecer de tal manera que llegó a tener más poder y fuerza que antes, convirtiéndose en el reino más grande de todo el mundo. Y luego entonces, cuando estaban celebrando la grandeza de este reino, él entonces se vuelve a acordar de este papel. En este papelito, cuando él estaba allí en medio de esa zozobra, donde siente que su vida está por acabar, que él se acuerda del papel y abre el depósito de su anillo y abre el papel, la frase que el sabio le había dado era: esto también pasará. Y él confió en esa frase. Y entonces cerró el anillo, guardó el papelito, y esa situación pasó. Pero ya después, cuando estaban en una orgía, cuando estaban en una situación de celebración, donde él festejaba, tomaba y estaban en un desenfreno y un momento de excitación por la gloria a la que llegaron, el sabio de lejos lo ve y le dice: abre el papelito, vuelve a leer el papelito. Y el rey le dice: pero ¿por qué? No lo necesito. Rey, vuélvelo a leer. Ya él no se acordaba. Pero lo volvió a sacar, lo volvió a leer, y el papelito que decía: esto también pasará. Entonces allí en esta historia había una verdad profunda, profundísima. Y es que esto también pasará. Y yo, como te digo, desconozco cómo la estés pasando en este momento. Mi vida es una muestra que hemos pasado por momentos donde las cosas han ido muy bien.
y de repente ha llegado una situación difícil, una pérdida, perder a un hijo como ocurrió con nosotros. No es cosa fácil, no es cosa fácil. Y uno siente que el mundo se detiene y que el mundo nunca más volverá y el vivir nunca más volverá a tener sentido. Pero un día escuché y entendí que esto también pasaría. Y ha pasado. Es una herida que va cerrando de a poco, que todavía duele el recuerdo. Pero claro que pasa. Dios nos ha creado con la capacidad de poder recuperarnos a las pruebas más difíciles, confiando en que Él nunca os dejará ser probado más de lo que podamos soportar. Lo que tú estés pasando ahora, eso también pasará. Estás pasando por una situación y la noche oscura. Deseas que llegue el amanecer, como cuando tienes insomnio y sientes que cada minuto es una hora. Qué feo es sufrir un insomnio. Tal vez estés pasando por un insomnio espiritual. Deseas que amanezca. Deseas poder dormir en paz y no puedes. Pero la mañana y el amanecer llega. Tal vez estoy hablando para alguien que hoy día la está pasando muy bien. Está en la cumbre. Pero déjame decirte, eso también pasará. Mientras más alto estás, más difícil es mantener el equilibrio. Tal vez tú estás en un momento de mucha gloria, de mucho ensalzamiento y merecido. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuida, no dejes de vigilar. Porque mientras más alto está allí el acróbata, más difícil es mantener el equilibrio. Mantente equilibrado. Mantén tus pensamientos sometidos a aquel que conoce el fin desde el principio. Aquel que te ha dicho qué es lo verdaderamente importante. Aquel que te dice, eso también pasará. Dios te bendiga, mi querido. Ha sido una lección larga. Creo que nos hemos tardado unos 15 minutos más de lo normal. Pero creo que tiene un contenido maravilloso. Ha impactado mi vida. Ha llegado a lo profundo de mi corazón. Ha atendido muchas de mis necesidades. Yo espero que lo mismo ocurra en tu vida. Independientemente de cuál sea tu situación, espero que seas bendecido con esta porción y este mensaje del corazón de Dios para tu corazón y el mío. Dios te bendiga, que tengas un resto de semana lleno de la bendición y la dirección de nuestro Dios.